Os invito a abrir vuestra Biblia en Juan capítulo 3. Continuaremos con esta predicación acerca de la verdad crucial que necesitas experimentar para ser salvo. En esta mañana nos centraremos especialmente en los versículos 6 al 8. Vamos a leer los versículos del 1 al 8 y así el Señor también le pedimos que dirija este tiempo. Juan capítulo 3, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Señor, ayúdanos, Padre, a tener una actitud de temor delante de tu palabra, a temblar delante de ella. Señor, al saber que no es palabra de hombre, Señor, sino que ha salido de tu misma boca. El poder que tiene tu palabra para revelar lo escondido de nuestro corazón. Al saber el poder que tiene tu palabra para producir el efecto que tú te has propuesto hacer en nuestras vidas. Al saber, Señor, la fidelidad, la verdad de tu palabra, Señor. Y te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo opere en nuestra mente, Señor, con poder para hacernos entender tu verdad y producir en nosotros, Señor, cambios que son necesarios en nuestra vida. Un cambio espiritual. Señor, un cambio profundo, un cambio sobrenatural. Señor, continuamos necesitando este cambio y es por medio de tu palabra que tú lo haces. Por eso usa a tu siervo para que exalte a Cristo, exalte tu palabra con humildad y con fidelidad a ella. En el nombre de Jesús. Amén. Una escena ilustrativa de la omnisciencia de Cristo, ¿verdad? Cristo conoce lo que hay en el corazón del hombre sin que nadie se lo revele. Eso es lo que hemos visto en el capítulo 2, en los versículos últimos del 23 al 25. Todos estarían de acuerdo en aquella época, si se hiciera una encuesta, de que aquellos que entran en el reino de los cielos se pueden identificar como Nicodemo. Nicodemo sería alguien que podríamos decir que es un miembro del reino de los cielos. Él cumple las tradiciones judías como nadie. Él es celoso y conocedor de la ley. Él es un maestro de la ley. Él sabe, conoce la palabra de Dios, es conocedor de las Escrituras. Y por tanto también en su posición social, él es un preeminente. Él es alguien importante, él es de los que toman las decisiones, los judíos. Si alguien entra en el reino de los cielos, sería Nicodemo. Pero Jesús tiene una enseñanza crucial que Nicodemo y todos nosotros necesitamos saber. Una verdad universal acerca de la salvación. Solo se es salvo por la gracia de Dios. Y no solamente se es salvo por la gracia de Dios, sino por la obra de Dios. Y a veces separamos la gracia de Dios de la obra de Dios. Y a veces se presenta la salvación por gracia, pero necesaria la obra del hombre. Y la gracia elimina toda obra del hombre. Si el hombre necesita hacer algo para ser salvo, entonces no es por gracia, es por obra. Pero para que sea por gracia es necesario que sea entonces la obra de Dios en el pecador. Y esto es lo que Jesús está enseñando. Que Dios imparte vida eterna a los que Él ha escogido desde la eternidad para hacerlos hijos suyos, para amarlos con un amor entrañable único en el mundo. Como decía el mismo autor en su primera carta en el capítulo 3, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, ¿para qué?
al hacernos hijos suyos. Así que la salvación es la obra de Dios por gracia, que Él imparte vida en todos aquellos que Él ha escogido para salvar por medio de la obra sobrenatural del Espíritu Santo, por medio de la obra salvadora de Cristo. Así que las obras externas religiosas no tienen ningún efecto para la salvación. Y este nuevo nacimiento es necesario a causa de la condición del hombre, porque el hombre por sus pecados está muerto espiritualmente, por el cual esa muerte espiritual lo ha separado de Dios y lo ha incapacitado para buscar a Dios, agradar a Dios, creer la palabra de Dios y honrar al Hijo. Así que hemos observado en estos domingos cómo respondió Nicodemo a esta enseñanza. Nicodemo respondió a esta enseñanza con incredulidad. No creía que Jesús estaba diciendo algo real. Estaba en desacuerdo con él. Por eso estuvimos estudiando el domingo pasado el versículo 4. Esas dos preguntas que Nicodemo dice, ¿cómo puede ser esto? Esto es imposible que el hombre lo pueda hacer. Y por eso Nicodemo plantea esta cuestión. Lo que tú estás diciendo está alejado de mi capacidad. Si entrar al reino de los cielos es por medio de un nuevo nacimiento, esto es imposible incluso para mí. Él entendió perfectamente lo que Jesús decía, ¿verdad? Lo entendió, pero no podía estar de acuerdo con él. Esta es la cuestión, es que no estaba de acuerdo con la enseñanza primordial de Jesús. Consideraba que si era necesario nacer de nuevo para ser salvo, esto es imposible para cualquier persona que por sí mismo pueda realizarlo. Es imposible que un hombre viejo pueda entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Es imposible entonces entrar en el reino de los cielos. A partir de este versículo 4, estamos viendo la explicación de Jesús. Recuerda que hemos dividido este párrafo del versículo 1 hasta el versículo 21 en 3 partes. Y esta es la segunda parte. Después de que Jesús enseña, ahora Jesús explica. Jesús explica acerca de esta verdad crucial, lo que es necesario para ser salvo. Y estas son verdades características del nuevo nacimiento que glorifican a Dios por su gracia soberana, al salvar a los pecadores por medio de la obra de Cristo aplicada por el Espíritu Santo. Características del nuevo nacimiento que toda persona debe saber para glorificar al Padre por su obra soberana salvadora, por medio de la obra redentora de Cristo aplicada por el Espíritu Santo. Se nos dice acerca del nuevo nacimiento que no es posible para el hombre nacer de arriba. El nuevo nacimiento no está al alcance del hombre. No es posible para el hombre nacer de nuevo. Nicodemo reconoce que es imposible para el hombre nacer de nuevo. Es imposible ver a Jesús como quien es, el Salvador, el Señor, si no es por medio del nuevo nacimiento. Y recuerda que ahí esa palabra, nuevo nacimiento, era un verbo que estaba en voz ¿cuál? ¿En qué voz? ¿Qué tipo de voz se usa ahí ese verbo? En voz pasiva, ¿verdad? Así que nacer de nuevo no es algo que tú puedas hacer, nacer de nuevo es algo que alguien hace hacia ti. Es una acción que recibimos, no es una acción que realizamos. Así que ahí se nos muestra esta voz pasiva que es imposible que nosotros la realicemos. Y lo primero que debemos saber acerca de este nuevo nacimiento es que nadie puede nacer de nuevo por sí mismo. En segundo lugar, estuvimos estudiando que Jesús enseña que el nuevo nacimiento es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Si el hombre no la puede hacer, ¿quién la puede hacer? Si es necesario para el hombre nacer de nuevo para ser salvo y el hombre no la puede hacer, entonces ¿quién la puede hacer? Y la palabra de Dios enseña, y Jesús está enseñando, que es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien hace nacer de nuevo. Recuerda que ahí lo dice el versículo 5, míralo tú con tus propios ojos. Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y ya estudiamos lo que significa nacer del agua y del Espíritu. Dos características de una misma obra.
una obra de agua, de purificación, según Ezequiel 36, una obra de Dios de perdonar los pecados por medio de la sangre de Cristo, por medio de la palabra de Dios. Él limpia, lava, perdona de pecado, una limpieza espiritual que comienza en el nuevo nacimiento y por tanto también es una obra del Espíritu Santo. Recuerda Mateo 3, versículo 11. Apúntalo si quieres para tener memoria después en tu casa. Mateo 3, capítulo 11 dice así: Yo, a la verdad, os bautizo con agua para arrepentimiento. ¿Recuerda quién está hablando ahí? Juan, el que bautizaba, el bautizador. Y él estaba hablando así: yo hago esto. Yo bautizo con agua para arrepentimiento, pero él ahora hace una aclaración. Pero el que viene detrás de mí, y ahora lo califica, es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Y Jesús dijo que no hay nadie tan grande como él, nacido de mujer. Pero él no era suficiente, no era digno de desatar la sandalia, que es una obra que hace el siervo más bajo en el escalafón. Y dice Juan el Bautizador: Él, el que viene detrás de mí, el que es más poderoso que yo, el que yo no soy digno de desatarle, Él os bautizará con el Espíritu Santo, por el cual el pecador es perdonado. Dice, Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y cuando une el Espíritu Santo y el fuego, tienen la misma idea que Jesús dice, el Espíritu Santo y el agua. Lo que el agua hace es lo mismo que el fuego hace. Es purificar, limpiar. Como hace el fuego con los metales. Como hace el fuego con el oro y la plata. Así que nacer de agua es la obra de Dios por medio del Espíritu Santo, por el cual el pecador es perdonado con la sangre de Cristo, es purificado de toda maldad de manera progresiva. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, reafirma de nuevo esta verdad y dice ahí: mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, y se refiere al Hijo, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, ¿qué dice? Nos limpia de todo pecado. ¿Y eso cuándo comienza? En el nuevo nacimiento. En la obra de purificación en el nuevo nacimiento. Nacer del agua y del Espíritu es la obra de Dios sobre los pecadores que Él ha escogido salvar. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Dice también, Hebreos 9, 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Esto es en comparación con los becerros. Esa sangre de los becerros y machos cabríos tenía su forma de purificar. Ahora dice esta pregunta: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Y observa, escucha, purificará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Os limpiará de las obras muertas de la conciencia. De decir que por medio de lo que yo haga, lavarme las manos, circuncidarme, ayunar, venir al culto, ofrendar, hacer todo lo que se espera de un creyente, eso pueda ser eficaz para la salvación. Mentira, engaño en el que todos estamos desde que nacemos. Y la única forma en la que nuestra conciencia puede ser limpiada de pensar que nuestras obras pueden ser eficaces es por medio de la sangre de Cristo. Para trasladarnos a la realidad, a la verdad de servir al Dios vivo y verdadero por medio de la sangre de Cristo. Las obras que son las consecuencias, no la causa. La causa de nuestra salvación no son nuestras obras, sino la obra de Cristo. Somos salvos por obras, las obras de Cristo. Únicamente. No somos salvos por obras, las nuestras. No tienen ningún efecto. La sangre de Cristo y la obra del Espíritu nos purifica de esta realidad. Acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Y con todas estas referencias bíblicas, esto lo que muestra es que es una doctrina bíblica. Es una doctrina bíblica. El nuevo nacimiento no es una doctrina inventada por los hombres. No es un movimiento teológico. Es la palabra de Dios. Dios enseña esta realidad en su palabra. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Y si invocáis como Padre a aquel
que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, entonces como consecuencia, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, es decir, el tiempo en el que estáis viviendo en esta tierra, sabiendo algo, versículo 18, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres. Tened en cuenta esto, que tenéis que vivir en esta tierra durante la peregrinación con temor. ¿Por qué? Porque Dios juzgará todas nuestras obras. Pero debes saber algo, que no hemos sido salvados, no somos redimidos por medio de heredar algo de nuestros padres. No hemos sido redimidos con cosas perecederas como oro, plata. Es decir, no es algo que nosotros hayamos aportado y hemos recibido la salvación. Mira, todo lo que tú haces para Dios no te da más derecho delante de Dios que lo que tú pretendes alcanzar con esas obras. Ni siquiera cuando ya eres creyente, tus obras te dan derecho de ninguna gloria. Todo lo que hacemos para la gloria de Dios, lo que hace es humillarnos y decir, hacemos lo que teníamos que hacer. Y somos siervos indignos, porque hemos hecho lo que teníamos que hacer. Entonces, si no hemos heredado la redención por nuestros padres, ni la hemos comprado por oro o plata, entonces ¿cómo hemos sido redimidos? Versículo 19, sino que con sangre preciosa habéis sido redimidos, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de una persona, Cristo. Porque Él estaba preparado, Cristo estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Y preparado qué significa? Que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo ya habían diseñado un plan y Cristo estaba preparado, reservado, dispuesto antes de la fundación del mundo a ser el Cordero, para hacer el sacrificio. Pero ahora se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor de vosotros. ¿Y ese vosotros quiénes son? Por amor de vosotros los redimidos, los que invocáis a Dios como Padre. Observa el versículo 21, que por medio de Él, es decir, por medio de Cristo, sois creyentes en Dios. Observa que es por medio de la obra de Cristo que tú eres creyente. No es que yo soy creyente y ahora recibo todos los beneficios. No es que yo creo, yo hago esa obra y entonces recibo la redención. No, es por medio de la redención, de la obra de Dios que nos ha hecho hijos suyos, que ahora es que tú puedes creer. Sois creyentes en Dios que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Porque si no, nuestra fe y esperanza estarían puestas donde lo tenía Nicodemo, ¿verdad? ¿En qué? En el cumplimiento de las obras, en el cumplimiento de la ley, en el conocimiento de la palabra, en la influencia entre los hombres y ser preeminente. No. La salvación es la obra de Dios aplicada soberanamente sobre pecadores que eran enemigos de Dios, que no queríamos a Dios, rechazábamos a Dios, y Él obró dándonos vida, y ahora podemos creer, y ahora somos tratados como hijos de Dios, para que nuestra fe y nuestra esperanza estén puestas en Dios y no en nosotros. Así que el nacimiento del agua se refiere a la obra purificadora y el nacimiento del Espíritu se refiere a recibir vida espiritual. Vida espiritual. Acompáñame a 1 Corintios 6, versículo 11. El apóstol Pablo está hablando a los creyentes y algunos de ellos están acostumbrados a vivir en el pecado. Pero ellos siguen creyendo que son creyentes. Toleran el pecado en sus propias vidas. Entonces el apóstol Pablo los confronta con ese engaño. Les recuerda lo que eran y ahora son en Cristo. Capítulo 6, 1 Corintios, versículo 11. Y esto erais algunos de vosotros. Y ahí se refiere, erais algunos de vosotros, toda la lista que ha dicho anteriormente. ¿Y no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es decir, no heredas el reino de Dios por tu injusticia, pero el reino de Dios no se puede heredar por tu justicia. Lo repito otra vez. No entras en el reino de Dios porque eres injusto, pero no puedes entrar en el reino de Dios con tu propia justicia, porque no es la justicia de Cristo.
porque eres incapaz de ser justo. Y entonces dice ahí esa lista: no os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? Que entonces ninguno que es esto puede heredar el reino de Dios. Bueno, ninguno que es algo de esta lista, y no es exhausta, es más amplia, puede entrar en el reino de Dios en esa condición, practicando todo eso que ahí se está diciendo. ¿Por qué? Porque algunos de ellos, dice el versículo 11, y esto erais algunos de vosotros. Así que alguien afeminado, alguien homosexual, alguien adúltero, alguien ladrón, alguien avaro, borracho y todo lo demás, sí puede entrar en el reino de Dios, pero no tal como está. No en base a esa situación. Porque algunos de ellos eran así. Pero, dice el versículo 11, ¿fuisteis qué? Lavados. Esto es lo que les pasó a algunos de ellos, que fueron lavados. Y esta es la obra de purificación, del nuevo nacimiento, de la nueva creación en ellos. Pero fuisteis santificados, apartados para Dios. Pero fuisteis justificados, esto es, declarados justos por la justicia de otro, de Cristo, del perfecto. Se os atribuyó a vosotros su justicia, en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Así que la obra del Espíritu Santo está involucrada también la de lavarnos, santificarnos, justificarnos, para que a pesar de que éramos lo que éramos, ahora ya no seamos así y podamos entrar en el reino de Dios. Así que vuelve conmigo a Juan capítulo 3, porque después de haber visto estas dos aclaraciones, el hombre no puede nacer de nuevo, primera aclaración. Segunda característica del nuevo nacimiento, es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Jesús continúa enseñando esto en el versículo 6. Observa lo que dice capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne es carne. Lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Así que lo que el Señor Jesús está diciendo, mira, tú estás hablando de que es imposible para el hombre, porque el hombre está en una esfera de la carne. Y no hay posibilidad que el hombre haga algo que lo traslade a la esfera espiritual. No hay posibilidad para el hombre cambiarse a sí mismo, transformarse a sí mismo. El hombre no tiene capacidad de actuar en su espíritu. Lo que es nacido de la carne está en esa condición. Es carne. No tiene capacidad para influenciar en la esfera espiritual. Lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Así que solo por medio de la obra del Espíritu puede afectar al espíritu del hombre. Observa que el versículo 6 dice lo que es nacido del Espíritu, y ese Espíritu está en mayúscula, ¿lo ves? Lo que está diciendo que el que es nacido del Espíritu Santo, entonces está capacitado espiritualmente. Entonces ha obrado el Espíritu Santo de Dios en su espíritu. Y Jesús explica este nacer de lo alto como una experiencia que solo puede ser recibida por el poder exclusivo del Espíritu Santo, ya que todo lo que nace de la carne solo tiene repercusión en la carne. Y viene con la naturaleza espiritual con la que heredamos de nuestro Padre. ¿Y cuál es nuestro Padre desde que nacemos? Todos tenemos el mismo Padre. Adán es nuestro Padre. Y lo que Adán hizo afectó a toda su herencia, a todos los que Adán representó. Y cuando nacemos en la carne, nacemos en una condición espiritual. Nacer en la carne no significa solamente nacer físicamente de la carne, sino nacer en una condición. La palabra carne lo hemos estudiado en 1 Timoteo y en otros pasajes, pero para recordar, la palabra carne en ocasiones tiene el significado de naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Puedes leerlo en Gálatas, los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Y lo que está diciendo es que la carne es la tendencia pecaminosa del ser humano, la corrupción por el pecado. El espíritu es la obra del Espíritu Santo santificando a la persona en esa corrupción. En cambio, lo que es nacido del espíritu es lo único que es eficaz para la esfera espiritual.
Para tener una relación espiritual con Dios solamente se puede restaurar por medio de la obra del Espíritu Santo. Mira, observa de nuevo ahí, versículo 6. Lo que es nacido de la carne. Juan ya lo había escrito al principio del Evangelio. Recuerda que en el comienzo del Evangelio, capítulo 1, la luz verdadera vino al mundo y los hombres rechazaron, no creyeron, pero a los que creyeron, a los que lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios, que estos no fueron engendrados por la voluntad de carne. Así que Juan ya dijo ahí que la voluntad de la carne no puede hacer a un ser humano nacer de nuevo, ser hijo de Dios por sus obras. Pero dice en el versículo 13, los que nacieron de la sangre, ni de la carne, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino que nacieron de la voluntad de ¿quién? ¿De quién? De Dios, de la voluntad de Dios. Y esa referencia a la carne se refiere a la esfera del hombre caído. El hombre caído no se refiere al hombre que se ha caído al suelo, sino el hombre que cayó de su estado de inocencia por causa de su pecado a un estado de condenación eterna bajo la ira de Dios. Y todo el pecado afectó a su ser, afectó a todo su ser, la voluntad, los pensamientos, los deseos, todo lo que somos ha sido afectado por el pecado. Todos hemos heredado la caída por el pecado de Adán. Todos merecemos la ira de Dios. Todos estamos separados de su bondad. Es una esfera en la que somos incapaces de nacer de lo alto, por lo que solo puede ser una realidad si el Espíritu Santo interviene. Por eso Jesús está insistiendo en este hecho. Es necesario que sea un nacimiento del Espíritu, porque lo que es nacido de la carne no afecta. No es nada más que va a producir corrupción. La corrupción nada más que va a producir corrupción. El Espíritu Santo es el único que puede producir santidad, santificación. Alguien en el Antiguo Testamento sabía esto perfectamente. Job sabía esto muy bien. Mira qué dice Job en el capítulo 14. Job es alguien que vivió en el tiempo de los patriarcas, y estos patriarcas se refieren a los padres de la nación de Israel. Job vivió en el tiempo de Abraham, y aún en el tiempo de Abraham Dios estaba salvando a hombres por gracia, como Noé, que estamos estudiando también en los devocionales que recibimos por WhatsApp, alguien que Dios salvó por gracia. Job también fue salvado por gracia, y fue bendecido por Dios. Y Satanás dijo, claro, Job es justo y te alaba porque tú lo tienes muy mimado. Quítale todas las cosas y verás cómo te maldice en tu propia cara. Y es Dios quien le demuestra a Satanás y a todo el mundo que Él es digno de ser adorado por quien es y no por lo que da. Simplemente por quien es Dios. ¿Y Job qué dijo? ¿Aceptaremos el bien y no el mal? Y él estuvo aprendiendo a esta lucha de nuestra mente de no entender todo lo que Dios hace. Pero algo tenía claro. Mira el capítulo 14, versículo 1. El hombre nacido de mujer, ¿qué significa esto? El hombre en su condición natural, a eso se refiere Job. El hombre que nace de mujer y en esa condición esta es su vida. ¿Qué dice? Corto de días y lleno de turbaciones. La vida es corta y además está llena de turbaciones. Lo que más hay en nuestra vida son sufrimientos. Versículo 2, como una flor brota y se marchita, como una sombra huye y no permanece. Versículo 3, sobre él ciertamente abres tus ojos y lo traes a juicio contigo. Y hace una pregunta, ¿quién hará algo limpio de lo inmundo? Lo que acaba de escribir ha sido el hombre nacido de mujer en su condición caída. Y Job dice, ¿quién puede hacer algo limpio de eso? Y se refiere a otro hombre. Y la respuesta está ahí, por si hay duda. ¿Qué dice ahí en tu Biblia? Nadie. Nadie puede hacer que el hombre en su condición pueda ser limpio, porque ha nacido en inmundicia. Eso es lo que David dijo también de su condición. Salmo 51, versículo 5, que está ahí cerca de Job. Mira lo que dice el Salmo 51, versículo 5. David dijo, he aquí yo nací en iniquidad. Y ahí se refiere a la condición en la que él nació. No en la forma en la que él nació,
sino en la condición en la que él nació. Dice el versículo 5, «He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre». Y de nuevo, no es la forma en la que David fue concebido. No fue su madre la que lo concibió por medio de un pecado, de un acto sexual fuera del matrimonio. No fue la madre quien pecó, sino lo que está diciendo es que yo desde que fue concebido, y esto es desde que un óvulo es concebido por un espermatozoide, empieza la vida de David, en esa situación David ya empieza corrompido, en iniquidad. Y como dice Job, y dice el resto de la Escritura, nada limpio puede salir de lo corrupto. Así que la esfera de la carne no puede producir otra cosa que carne corrompida. Pero la esfera espiritual es la única que puede aplicar de manera exclusiva la nueva vida al hombre. Para ser salvo y para capacitarlo para creer en el Evangelio es necesario que la esfera espiritual sea cambiada. El hombre no está enfermo espiritualmente, está muerto espiritualmente. El hombre no necesita un estímulo. El hombre necesita ¿qué? Vida. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Lo que Jesús está reafirmando en esta enseñanza crucial a alguien que podríamos pensar que no necesita más que afirmación de que sus obras son justas. Así que si tropiezas en esta enseñanza, escucha, si tropiezas en esta enseñanza, es una enseñanza crucial del Evangelio. Una enseñanza que es imprescindible creer para ser salvo. ¿O crees que Dios es quien da vida? Y es por obra del Espíritu Santo exclusivamente, porque el hombre nada más que puede producir iniquidad, o si rechazas esta doctrina, estás aferrado a las obras, a la obra del ser humano. Así que esto no es una doctrina secundaria aparte, esto es una doctrina fundamental del Evangelio. La salvación es del Señor, porque si no fuera del Señor nadie sería salvo. Mira lo que dice 2 Corintios. Míralo conmigo. Ahí el nuevo nacimiento muestra que es una obra exclusiva del Espíritu Santo, que Él santifica al hombre por medio de impartir vida eterna. 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. Dice ahí desde el versículo 4, y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros. No es la confianza en nosotros, sino en Dios por medio de Cristo. Y observa cómo sigue diciendo, no que seamos suficientes nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros. Está en el contexto, ¿verdad? Habla de lo mismo, ¿verdad? No podemos estar confiados en que algo bueno pueda venir de nosotros. Nuestra confianza está en Dios por medio de Cristo. Y observa cómo sigue diciendo, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Y ahí la palabra suficiencia es la confianza de un hecho seguro, eficaz, suficiente para la salvación. Si la salvación fuera por obra, entonces siempre habría que llenar eso, mantenerlo siempre lleno. En el momento que baje un gramo ya no es suficiente. Y por eso la religión que construye su teología en las obras siempre está diciendo al hombre, tienes que hacer más. Tienes que hacer más. Y por eso el hombre establece nuevas normas para decir, no, un poquito más se refiere a esto, un poquito más se refiere a lo otro. Porque el hombre está insatisfecho de saber, oye, ¿será suficiente? Porque no estoy seguro de si estoy haciendo todo lo necesario. Y ahí construyó la Iglesia Católica para financiar sus construcciones, comprar la penitencia y si no es suficiente, un poco más. Y con esto va a librar a tu familiar de unos meses en el purgatorio, pero todavía algo más y todavía algo más. Y Pablo está diciendo, nuestra suficiencia no está en nuestras obras. Nuestra confianza de la salvación no está en la suficiencia en nosotros mismos, sino en Dios. Y observa versículo 6. El cual también nos hizo suficientes como ministros. Es decir, fue la obra de Dios que nos hizo, nos capacitó para ser ministros. No es nuestra habilidad. Y continúa diciendo, ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Es decir, no somos ministros de la letra, significa no predicamos el cumplimiento de la ley para ser salvos. La letra se refiere a la ley del Antiguo Testamento. Y eso es lo que predicaba Nicodemo. Y eso es lo que se predicaba en aquella época. Eso es lo que se sigue predicando hoy.
En muchas iglesias evangélicas también. Pero la ley no es lo que ellos predicaban. ¿Por qué? Mira lo que dice. Porque la letra, ¿qué dice? ¿Qué produce? Muerte. Es lo mismo. La carne produce carne. La carne corrompida produce corrupción. La ley no ha sido dada para salvar al hombre. La ley no ha sido dada para dar vida al hombre. Quien pretenda ser salvo por la ley, lo que va a resultar es que, ¿qué hace la ley? La ley condena al hombre. La ley ha sido dada para que el hombre sepa que está condenado. Así que la letra mata, pero ¿quién da vida? Dice ahí, alguien da vida. Uno da vida. ¿Quién es? El Espíritu. Ese es el Espíritu Santo, es el que da vida. Así que no es por medio de nuestras obras que somos salvos, porque pretender salvarnos por la letra, por el cumplimiento de la ley solamente va a traer lo mismo, muerte, sino que es por la obra del Espíritu Santo. Mira un poquito más adelante, Gálatas, capítulo 6. Y hermano, estoy parándome en estos puntos, en estos detalles, porque quiero que veas que no es una doctrina de hombre, es de una doctrina bíblica y que nos muestra nuestra dependencia del Señor hoy. No solamente saber de dónde hemos sido salvados, cómo hemos sido salvados, sino cómo estás viviendo hoy tu vida, tu salvación. Gálatas capítulo 6, dice ahí versículo 8. Y sabes qué estaba pasando allí en la iglesia en Gálatas, ¿no? Se habían apartado del evangelio verdadero para seguir un evangelio falso, un evangelio diferente, porque estaban queriendo cumplir la ley. Y dice ahí en el versículo 8, porque el que siembra para su propia carne, y esto no se refiere a un sembrar físico, sino el que siembra en base a sus méritos en la carne, el que siembra, el que pone su confianza en todo lo que hace en su propia naturaleza, sin la necesidad de Dios, ¿qué va a recibir? ¿Qué va a cosechar? De la carne segará, ¿qué? Corrupción. Lo que está corrompido, ¿qué va a hacer? Corrompido. ¿Quién de nosotros va a llegar al frigorífico y va a ver un trozo de carne podrida y va a decir, no, esto lo voy a cocinar en la olla, va a salir sano, riquísimo? ¿Qué necio hace eso? Pues este es el principio. Una semilla que está corrompida va a producir un árbol corrompido. Es lo mismo que Jesús decía, un árbol malo, ¿qué va a producir? Frutos malos. Es decir, así es la semilla, así el fruto. Y si tú siembras en esta condición de humano depravada en nuestras obras, entonces vas a recibir lo que está en la propia naturaleza de esa carne, segarás corrupción. Pero, dice el versículo 8, el que siembra para el Espíritu, esto es, el que siembra en dependencia del Espíritu, en diferencia a la carne, ¿qué recibe? ¿Qué dice? Recibe vida eterna, segará vida eterna. ¿Pero de quién? Observa lo que dice ahí, del Espíritu segará vida eterna. Es decir, la vida eterna ¿de quién viene? Del Espíritu Santo. Es el Espíritu el que da vida. La carne para nada aprovecha. Es como Jesús enseñó. Mira de nuevo Romanos 8, un poco atrás, unas páginas atrás. Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. Por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, esto es la condición corrompida, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que está contrapuesto con el Espíritu siempre? La carne. Eso es lo que Jesús decía. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu es. Y dice ahí, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, la ley del pecado y de la muerte era la ley del Antiguo Testamento en el que mostraba por qué somos pecadores, por qué estamos condenados, por qué estamos condenados a muerte. Y ahora somos librados de esa atadura por medio de la ley del Espíritu. Y esta ley del Espíritu es vivir en dependencia del Espíritu para producir los frutos espirituales agradables a Dios. Y este es el Espíritu de, ¿qué dice el versículo 2? El Espíritu Santo dice el Espíritu de vida. Es otro título del Espíritu Santo, porque enfatiza que solamente por medio del Espíritu Santo
el pecador, muerto en sus pecados, puede pasar a tener vida espiritual. Así que el Espíritu Santo es el Espíritu de vida. Mira lo que dice el versículo 5. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu ponen la mente en las cosas del Espíritu. Y continúa diciendo, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden, ¿qué dice? Agradar a Dios. ¿Tú crees que creer en Dios es una forma de agradarle? ¿Tú crees que creer a Dios es una forma de agradarle? ¿Sí? ¿Y un hombre en su condición pecadora puede agradar a Dios creyéndole? Si no es por la obra del Espíritu. La palabra de Dios dice que no puede hacerlo, que no puede hacerlo. Pero es responsable de todo lo que hace, cuidado. Que no puede hacerlo no le elimina su responsabilidad, porque tiene puesta la mente en las cosas de la carne y va a recibir las consecuencias de vivir así. Versículo 9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, que esto es una condición. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y esto es lo que sucede en el nuevo nacimiento. Que el Espíritu de Dios viene al pecador, le da vida y lo hace el templo de Dios. Habita en él. Esta es la situación en la que los creyentes, en este tiempo de la dispensación de la gracia, el Espíritu Santo mora en él. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Así que solo podemos agradar a Dios si el Espíritu de vida habita en nosotros. Si Él actúa sobre el pecador dándole vida y capacitándolo espiritualmente para vivir agradando a Dios. Mira en el Evangelio de Juan. Vuelve al Evangelio de Juan al capítulo 6. Es la palabra de Dios que habla con claridad, ¿verdad? Y dice en el capítulo 6, Jesús mismo dice, versículo 63, el Espíritu, en referencia al Espíritu Santo, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Jesús estaba predicando el Evangelio de esta forma. No pongáis vuestra confianza en la carne, porque la carne para nada aprovecha. Poned vuestra confianza en mi palabra, porque yo lo que predico es espíritu y vida. Y por medio de esa palabra el Espíritu Santo obraba en aquellos que Dios había escogido para que nacieran de nuevo y creyeran el Evangelio. Así que la carne, la naturaleza corrompida del ser humano por causa del pecado, es incapaz de actuar el nuevo nacimiento. Es incapaz de relacionarse con Dios. Es incapaz de hacer nada agradable a Dios. A menos que el Espíritu Santo intervenga, dando vida al muerto espiritual. Este es el nuevo nacimiento de arriba. El nacimiento de arriba, la obra exclusiva del Espíritu Santo. Y esa era la segunda característica, ¿verdad? Vamos a ver la tercera. Tercera característica que Jesús habla acerca del nuevo nacimiento. Y se va a centrar sobre este tipo de obra del Espíritu. La tercera característica del nuevo nacimiento es que el nuevo nacimiento es una obra soberana de Dios. Lo vuelvo a repetir. El nuevo nacimiento es una obra soberana de Dios. Y mira cómo va entrelazado. Lo primero es que el hombre es incapaz de nacer de nuevo. Lo segundo es que el nuevo nacimiento es una obra exclusiva ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Pero qué tipo de obra? En tercer lugar, el nuevo nacimiento es una obra soberana de Dios. La pregunta es, ¿entonces a quién hace el Espíritu Santo nacer de nuevo? Entonces el Espíritu Santo hace nacer de nuevo a los que viven obedeciendo la palabra de Dios y quieren vivir una vida justa cumpliendo la ley. Es que le buscamos los tres pies al gato de nuevo.
continuamente. Bueno, entonces el Espíritu Santo da vida a los que se lo merecen. Entonces el Espíritu Santo obra en el nuevo nacimiento a personas que merecen eso, que han creído en Él y entonces los hace nacer de nuevo. No. Si vuelve a decir y enfatizar, ¿a quién hace nacer el Espíritu Santo? ¿Cómo lo hace? Y por eso va a usar una ilustración que Nicodemo necesita, porque observa que en el versículo 7 Jesús le dice, después de haberle dicho que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, le dice el versículo 7, no te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. No sabemos cómo Nicodemo se asombró. Yo creo que de nuevo encontramos una ilustración de la omnisciencia de Dios, de Cristo. Él sabe que Nicodemo estaba asombrado de este hecho. Porque Nicodemo, como hemos dicho antes, creía que él no necesitaba nada más. Pero Jesús le dice, no te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Y aquí en este punto, Nicodemo pasa de la incredulidad de rechazar que esta enseñanza pueda ser posible para el hombre y comienza con una reacción de asombro. Ahora, ¿qué significa que Nicodemo se asombró? Bueno, el asombro, Jesús dice que no se asombre de haberle dicho necesitáis nacer de nuevo, porque es realmente lo que Nicodemo hizo. Jesús le dice no te asombres porque es lo que realmente Nicodemo hizo, se asombró. Ahora la pregunta es, ¿qué significa que se asombró? No se nos dice concretamente, pero a la luz de la Escritura y estudiando todas las veces que aparece este tipo de asombro, ¿qué significa este asombro? ¿O por qué le dice que no se asombre de esta enseñanza? Necesitamos recordar o saber qué significa esta palabra. Lo primero que tenemos que saber es que asombro no tiene que ver con estar sorprendido por descubrir algo desconocido. Tú te asombras cuando vas por la calle y te encuentras un billete que tú desconocías que estaba allí y te pegas una sorpresa, ¿verdad? O un asombro es cuando tú desconocías algo, pero de repente te hacen ver otra cosa diferente y entonces te asombras de eso. No tiene que ver con el desconocimiento, descubrir algo que desconocía. El asombro expresa en muchas ocasiones estar maravillado. Por eso la Reina Valera utiliza eso. No te maravilles. Pero no es una traducción tampoco fiel, porque no ayuda a entender el sentido de esta reacción de Nicodemo. Nicodemo no se maravilló. ¡Wow! Esto es maravilloso, esto es sorprendente. ¡Qué bueno! El asombro a veces expresa esta maravilla. Por ejemplo, lo vemos en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, no hace falta que vayamos allí, pero hay un centurión que tiene un siervo que está enfermo, ¿recuerda? Y entonces llega a Jesús y le dice, tengo a mi siervo enfermo, di la palabra y él se sanará, porque no soy digno que tú entres en mi casa. Y entonces este centurión dijo, yo soy también un hombre de autoridad. Y tengo autoridad para decirle, ve, y él va. Y al otro, ven, y ese viene. Y entonces, sé que tú tienes autoridad para decir la palabra y mi siervo sanará. Esa declaración, en medio de Jesús y los que le rodeaban, fue asombrosa. Y por eso Jesús respondió de esta manera. Mateo 8:10. Al oír Jesús, se maravilló. Es la misma palabra. Se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he hallado a nadie una fe tan grande. ¿Crees que la reacción de Jesús de maravillarse, de asombrarse, era por desconocimiento? Sin duda que no. Jesús lo conoce todo. ¿Pero era por algo bueno? Sin duda que sí. Él estaba maravillado, asombrado por decir, mirad a este hombre, esta es una fe grande, esta es una fe que Dios da, esta es la fe que Dios da, una fe grande. Así que asombrarse o maravillarse, como en este caso y otros muchos, puede tener un sentido positivo de algo estupendo, maravilloso. Ahora yo te pregunto, ¿Nicodemo se maravilló de esta forma? Bueno, lo que Jesús le dijo fue no te asombres, no te maravilles de que te diga que necesitas nacer de nuevo. Entonces, ¿Jesús le diría que no se alegre por algo bueno? ¿Era lo que Nicodemo estaba haciendo? No es posible. No es posible que si Nicodemo se alegró por algo bueno, Jesús le diga no lo haga.
no te alegre. No es posible que Nicodemo respondiera con una actitud de algo maravilloso, algo estupendo, algo bueno. Entonces nos encontramos que la palabra maravilla o asombrado o asombro no solamente expresa una alegría por algo bueno, sino por un estado de tristeza por algo malo. Un estado de tristeza profunda por algo malo. Y ve conmigo a Gálatas. Lo hemos dicho antes más o menos, pero quiero que vea la ilustración de un ejemplo de algo maravillado por algo malo. Gálatas 1, versículo 6. En el comienzo de la carta, Pablo le escribe y les dice, me maravillo. Qué bueno, ¿verdad? Que Pablo esté maravillado. ¿Pero de qué? Dice Pablo. De que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces, ¿significa siempre maravillarse una expresión agradable por algo bueno? No es posible. Porque aquí Pablo está diciendo que él está maravillado por algo malo y ha producido en él una tristeza profunda. Y esto es lo que sucedió con Nicodemo. Y esto es lo que sucede con todo ser humano cuando se expone a la soberanía de Dios para salvar. Que te hace quitar tu alegría de la confianza en tus obras para traerte la noticia de que nada de eso es útil. Nada de lo que tú hagas es eficaz. Es por la obra de Dios. Y entonces, cuando Jesús le dijo, os es necesario nacer de nuevo, Nicodemo se asombró, se entristeció. Se volvió triste por una mala noticia para él, para su opinión, para los deseos puestos en la carne. Esta no es una doctrina que alegra al hombre en su condición pecadora. No es una buena doctrina que alegra al hombre. Es una doctrina que humilla al hombre, entristece al hombre. En parte, hermano, una tristeza que se convierte en gozo para aquellos que nacen de nuevo. Pero una tristeza que se mantiene en rebelión y en rechazo para aquellos que no nacen de nuevo. Porque elimina todo mérito humano y confronta al hombre con su incapacidad y nadie le gusta esa noticia. Nicodemo está impactado por la verdad de que el nuevo nacimiento es la obra de ¿quién? Es la obra del Espíritu Santo. Y Jesús les dice, os es necesario nacer de nuevo y eso le causó tristeza. Es más, Él le dice, os es necesario, ¿lo veis ahí? En plural. Hasta el momento habíamos escuchado a Jesús hablando de Nicodemo, pero en algún momento de la conversación Jesús le dijo que no es solamente por ti, sino todos los que son como tú. Todos los fariseos, todos los maestros de la ley, los escribas, estáis poniendo vuestra confianza en la carne, necesitáis nacer de nuevo. Entonces Él les dice, tú y todos los que son como tú, necesitáis nacer de nuevo. Así que los fariseos necesitaban algo más, es lo que vemos ahí. Los fariseos no era suficiente en lo que hacían. Con sus aparente perfectas obras externas, es más, todo esfuerzo por cumplir la ley era inútil, nada más que traía corrupción. Y esto sigue sorprendiendo a muchos hoy, ¿verdad? Sigue sorprendiendo a muchos hoy. La idea de los méritos está arraigada en el ser humano. La idea de los méritos arraigada en el ser humano a causa de su condición depravada. El ser humano, sin nacer de nuevo, niega esta doctrina. Niega que necesite ser salvo, dado que puede salvarse por sí mismo. Aunque sea una obra, la de creer por sí mismo. Yo puedo creer por mí mismo. Soy salvo y entonces ya dependo de Dios. Qué incongruencia. Depender de Dios para la vida eterna, pero no necesito a Dios para creer y empezar. No es bíblico eso, pero está arraigado, ¿o no? Por lo menos estaba arraigado en mi corazón. Cuando yo era expuesto a la doctrina bíblica y yo luchaba con esta situación, hasta que Dios es quien convence, hasta que Dios es quien da convencimiento y un convencimiento bíblico y nos humilla. ¿Y debemos seguir creciendo? Por supuesto. ¿Lo conocemos todo? Pues no. El hecho de necesitar seguir creciendo no significa que te opones a la palabra de Dios. Pero el hecho de rechazarla, entristecerte, como Nicodemo lo hizo, es que estás aferrado a tus obras, a tu fuerza, a tu sabiduría. No podemos sorprendernos de que las obras externas de religiosidad sean inútiles.
Y Nicodemo se sorprendió. No podemos sorprendernos de que por nosotros mismos no podamos creer a menos que el Espíritu Santo obre. Y muchos se sorprenden hoy. No podemos sorprendernos que sea Dios quien escoja a algunos para salvar por medio de su gracia. Pero muchos hoy se sorprenden. Y eso lo que muestra es que hay necesidad de un cambio de corazón. Jesús continúa explicando acerca del nuevo nacimiento, cómo obra de manera soberana. Y lo va a decir, mira, no te pongas triste por lo que tú dices, por lo que te acabo de enseñar, por lo que tú confiabas. Os es necesario nacer de nuevo. Y de nuevo enfatiza cómo esto puede suceder. Versículo 8. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Conclusión, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y esta es la ilustración de la obra soberana del Espíritu Santo, que hace nacer de nuevo a un pecador muerto espiritualmente y comienza con un juego de palabras que no vemos aquí. En el castellano no vemos el juego de palabras, pero en el original Jesús usa las palabras para ilustrarle la forma en la que el Espíritu Santo da vida a un muerto espiritual. Hace este juego de palabras utilizando las dos palabras que se traducen como viento y espíritu, que en el griego es la misma palabra. Es la misma palabra, neuma, se utiliza para hablar del viento o para hablar del espíritu. Es la misma palabra. Entonces Jesús usa esta palabra, neuma, del espíritu que ha dicho antes para decir que del mismo modo que el viento físico actúa de una forma, así puede ver o entender que es la manera en la que el espíritu obra. Mira, encuentra esa misma palabra en el original, en el versículo 8, 2 veces. ¿Dónde está en el versículo 8? Al principio, el viento sopla. Y en segundo lugar, al final del versículo, así todo aquel que es nacido del viento, podríamos decir, o del espíritu. Y es la forma en la que Jesús va a explicar el nuevo nacimiento, que proviene de la voluntad soberana de Dios. Y ahí está el énfasis en el versículo 8. ¿Dónde está el énfasis? Que el viento sopla de una manera concreta. ¿En base a qué? Quiero que lo veas tú. ¿En base a qué? A su voluntad. Lo que está diciendo es que el viento tiene su propia voluntad. Es decir, el hombre no puede controlar el viento. El viento sopla en la voluntad que él quiere soplar. Entonces, estas verdades naturales sirven para ilustrar la verdad espiritual. Que si lo observamos con nuestros ojos, podemos entender la soberanía de Dios al aplicar la vida eterna y el nuevo nacimiento en los pecadores. Observa ese énfasis en la comparación con la obra del viento. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, cuando el viento sopla donde quiere. Es decir, el texto original es enfático. El viento donde quiere, sopla. Es lo que dice en el original. El viento donde quiere, sopla. ¿Y dónde está poniendo el énfasis? En su deseo, en su voluntad. Donde Él quiere, va a soplar. Y la pregunta es esa. Entonces, ¿cómo podemos controlar la obra del Espíritu Santo? Y la respuesta es ¿cuál? No puedes controlar. Está bajo la voluntad soberana de Dios. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu lo va a hacer nacer de nuevo donde Él quiera. Es la obra soberana de Dios. La Reina Valera dice, el Espíritu Santo viene de donde quiere. Viene de donde quiere, como enfatizando el origen, desde dónde viene. Pero el original no está poniendo énfasis del origen, el original está poniendo énfasis en la aplicación, donde sopla, en el lugar que ejerce su acción. Y el lugar donde ejerce su acción es donde Él quiere. Eso significa soberana voluntad de Dios. Y todos sabemos que el viento, de manera natural, no tiene voluntad, ¿verdad? No es una persona. Es una manera figurada de hablar. El viento está actuando en base a ¿qué? Bueno, elementos naturales por la temperatura que suben y bajan y provocan estos movimientos de viento. Pero en última instancia, ¿quién tiene el control del viento? ¿De qué se sorprendieron los discípulos cuando estaban en medio de la tormenta? Del que estaba allí con ellos. Dice, ¿quién es este? Que aún, ¿qué dice? Los vientos le obedecen.
El punto no es que el viento tenga una voluntad descontrolada. El punto es que el viento va hacia donde quien quiere que vaya. Dios quiere que vaya. Y el viento obedece a la voz de su creador. Y cuando quiere, Dios hace parar el viento. Y cuando quiere, Dios hace levantar un viento. Y así es como el Espíritu Santo actúa. El viento donde quiere sopla. Es una afirmación rotunda de que el nuevo nacimiento imprescindible para la salvación no proviene de la voluntad del hombre, sino de la voluntad soberana de Dios. Eso es lo que Jesús dijo. Jesús predicaba el evangelio verdadero en el que implica la soberana voluntad de Dios para salvar a quien quiere. Otro evangelio es diferente y ya no es el evangelio. Así que esta aplicación nos humilla y nos muestra que el hombre no controla la obra de Dios. Que no es el hombre quien puede nacer de nuevo por sí mismo, sino que el hombre es responsable de sus obras y Dios va a salvar a quien Él quiera. Y ni uno solo que va al infierno va injustamente porque es responsable de sus obras, y todos los que van al cielo van por la gracia soberana de Dios, porque Él lo aplicó a quien quiso. Y esto no es injusto, ¿verdad? Esto no es injusto. Esto es sorprendente para el hombre que no tiene fe. Esto es sorprendente para el hombre que no tiene fe. Y esto es glorioso para el hombre que Dios da fe. Por esta razón, Jesús le reafirma a Nicodemo que si no puede entender esta verdad, que si rechaza su testimonio es porque todavía está en la carne y no ha recibido el nuevo nacimiento, lo cual le hace responsable de sus pecados. Y eso lo vamos a estudiar a partir del versículo 9 en adelante. El hombre sigue siendo responsable. Por si alguno dice, bueno, pues si Dios no me salva, ¿por qué me hace a mí responsable de mi condición? Porque lo eres. Porque lo eres. Eres responsable de ir al infierno y el único que puede llevarte al cielo es Dios. Así que eso no elimina la responsabilidad del hombre. Pero ¿qué tipo de voluntad se describe aquí del viento? Muestra una voluntad soberana trinitaria. Voluntad soberana trinitaria. Y te doy unos textos para que los apuntes. Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque esa es la voluntad del Padre soberana y trina. Dios Padre está actuando, trayendo al Hijo a aquellos que va a salvar. El Padre ejerce su voluntad soberana. La voluntad soberana del Padre se muestra en Juan 6:37, Juan 6:44, que dice, nadie puede venir a mí si no lo trae, ¿quién? El Padre. Dice, el Padre que me envió es el que hace venir a mí a aquellos que yo le doy vida. Mira Juan 6:65 y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Si no ha sido una obra de gracia del Padre que pueda venir al Hijo para recibir vida. O Santiago capítulo 1, versículo 18. En el ejercicio de su voluntad, y esto se refiere al Padre, Él nos hizo nacer. ¿En el ejercicio de la voluntad de quién? ¿Quién hace nacer? El Padre está involucrado. Por medio de la palabra de verdad, Él nos hizo nacer haciendo ejercicio de su voluntad soberana. Así que la voluntad no es solamente del Espíritu Santo, es trinitaria. El Padre tiene voluntad soberana para atraer a los que Él ha escogido al Hijo y para hacerlos nacer de nuevo. Mira, la voluntad soberana del Hijo. Juan capítulo 6, versículo 39. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Así que lo que el Padre me dio, el Hijo tiene la voluntad y el poder para preservarlo, para darle vida. Escucha, no trae el Padre a algunos al Hijo y el Hijo dice, no, a ti no. Todos los que el Padre trae al Hijo, el Hijo lo recibe y tiene la voluntad soberana de darles vida y de preservarlo hasta el día final. Juan 15:16. Vosotros no me escogisteis a mí. Se lo dijo Jesús a los discípulos, ¿verdad? Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Él, el Hijo, es el que escogió con voluntad soberana a aquellos que Él designó a traer fruto.
Juan 15:19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, por eso el mundo os odia. Y lo hemos leído en Juan 17:2. En esa oración el Hijo le ora al Padre y le dice, por cuanto le diste autoridad, esto es al Hijo, le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú les has dado. Así que el Hijo tiene autoridad soberana para dar vida eterna, que es una soberanía igual que la del Padre, perfecta en comunión con el Padre y con el Espíritu. Mira lo que dice Juan 6:63, la voluntad soberana del Espíritu Santo. Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. Lo hemos leído antes, ¿verdad? La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Así que si el Espíritu tiene voluntad soberana, es porque es una voluntad trinitaria. La Trinidad está comprometida con su voluntad de salvar a los que Él quiere. Esta es la voluntad soberana y seguiremos la semana que viene, no, sino la siguiente en la voluntad del Señor. Señor, te damos gracias por esta revelación que nos humilla y nos hace exaltarte, adorarte, alabarte. Nos hace depender de ti, nos hace confesar nuestro pecado de orgullo, rebeldía y soberbia que todavía está en nosotros. No hay obra que nosotros hagamos que merezca alabanza, sino que toda gloria es para ti. Por eso, Señor, te damos gracias por haber aplicado tu salvación en nuestras vidas y oramos también por la salvación de los que han de creer por la palabra predicada, que nosotros no podemos controlar, pero que está bajo tu dominio soberano. Y tú la aplicarás y soplarás con tu Espíritu Santo donde tú quieras. Toda gloria sea a ti en el nombre de Jesús. Amén.